Vamos a comenzar el video quinto real, donde están Hechos capítulo 21. Vamos a definirlo en dos partes para que entiendan un poquito más. Viaje de Pablo a Jerusalén, y el segundo es arresto de Pablo en el templo, porque es bastante largo, pero es para que tengamos un poco de experiencia y prudencia con las cosas de Dios. Dice, después de separarnos de ellos, fuimos con rumbo directo a Coes, y al día siguiente Rodas, de allí a Patara, una isla. Y hallando un barco que pensaba venirse, nos embarcamos y zarpamos. Y a avistar a Chipre, dejando a mano izquierda, navegamos Siria y llegamos a Tiro, y después el barco había de descargar allí. En este video Pablo comienza un viaje que para él era como el que hizo Jesucristo a Jerusalén. Pablo experimentó todas las cosas que Jesucristo experimentó cuando estuvo en la tierra, porque no es fácil ir a un lugar donde te van a hacer daño. Eso no lo quiere ni el más delincuente raqueado, ni el más avesado, sino que Dios permitió estas cosas, y a Pablo le tocó experimentar igualito que a Jesús. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos que iba a ir a Jerusalén y que iba a ser crucificado y negado, golpeado, machacado, escupido, de todo, a Pablo también le pasó lo mismo. Pablo sintió temor, porque sabía que el Espíritu Santo le iba a dar a entender lo que iba a padecer en Jerusalén. Ya la libertad que Dios le había dado a Pablo para que comenzase a trajinar en los ministerios de Dios se le iba cumpliendo. Ya desde ese momento Pablo automáticamente iba a ser procesado por la justicia de los reyes y Herodes. Y vemos aquí ya Pablo en Jerusalén. Llegó quizás pensando que era un siervo, un apóstol, y ya los otros iban a correr al verlo. Mentiras. Apenas los judíos lo vieron, ¡ah, ya está! ¡Pum! Lo agarraron. Dice, arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Aleluya. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. Aleluya. A los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y su ministerio. Pablo estaba anodado, estaba alegre porque Dios lo estaba usando grandemente. Decía, no hay quien se meta conmigo porque Dios me usa más que ustedes. Ese era el pensamiento de Pablo. Esto le sucedió a Pablo. Cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuando millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Gloria a Dios. Todos son celosos. Todos son celosos por la ley. A un sol el pay de manzana, a un sol el pay. Pero él les informaba en cuanto señas a los judíos que están en los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se pusieron los hijos, y pues multitud reunidos. Y toda la ciudad se conmovió de la predicación de Pablo que tenía, y el pueblo y apoderazos de Pablo lo arrestaron fuera del templo. Inmediatamente cerraron las puertas. Ahí se volvían los papeles al revés. Aquel Pablo de Tarso que perseguía a los hermanitos fue agarrado y metido preso por los mismos judíos que acusaban a los hermanos, lo metieron preso.
Tomando luego soldados centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos, el tribuno soldado, dijeron, ha llegado el tribuno. Y ahí comenzaron los grandes amigos de Pablo, que ellos eran los que andaban con él, que le daban cartas, que perseguían a la iglesia. Ya lo negaban, decían, no, este man aquí está haciendo lo malo. Este señor, sí, antes él perseguía a la iglesia, a los apóstatas de la fe, le decían los judíos, a los hermanos. Esos apóstatas de la fe de Dios, ahora están ahí, vean. Ahora Pablo, ese hermano, lo tenemos preso, se va a acabar el problema. Y cogieron a Pablo, como Pablo hacía con los discípulos, y lo metieron preso. Lo llevaron ante reyes, ante Herodes, entre tantos reyes, para que diera su versión, ¿no? Su descargo. Entonces Pablo comenzó a contar lo que había hecho, que él era una persona principal de los judíos, no era cualquier persona, y que era también romano, imagínate. Y que una vez le fueron a pegar y no podían tocarlo porque era romano. Entonces no lo tocaron. Bueno, y él comenzó a hacer sus descargos y le dijo al rey que él era perseguidor de los cristianos, que les pegaba, lo metía preso, pero que una vez se le apareció el Señor y le dijo, ¿por qué me persigues? Y desde ese momento Pablo se convirtió a Cristo y comenzó a servirle a Dios. Y hoy está siendo acusado, metido a la cárcel por servirle a Dios. Para los reyes les daría risa. Ah, caramba, Pablo, tú que perseguías a los hermanitos, ahora estás aquí, acusado por ellos. ¿Qué es eso? Los mismos judíos lo acusaban, los mismos fariseos, porque eran celosos de su ley, la ley de Moisés. Bueno, entonces Pablo fue llevado ante los grandes reyes, comenzó a decir su descargo, a contar la historia. Pero desde ese momento Pablo quedó ya arrestado y Pablo ya no hablaba libremente en las calles, sino ya comenzó a escribir las cartas paulinas en Roma. Como conocemos Corintios, Hechos de los Apóstoles, conocemos Gálatas, Filipenses, todas estas cartas ya fueron escritas, más él, Dios se revelaba ante él para que nosotros viviésemos una fe como los gentiles. Ya no viviésemos la fe de los judíos, sino que viviésemos una fe verdadera, santa delante de Dios. Esto es lo que, en todos estos parámetros de estos videos, he querido enseñarles sobre Pablo. Y así Dios hará con muchas personas que se atraviesen en su camino. Los tumbará de su caballo de vanidad y les hará entender sus razones y les servirán. Por eso la palabra dice, no hagas a otro lo que no quiere que haga contigo. Quizás tú estás burlado, mofado de los hermanos. Y hoy en día tú predicas y los que te conocieron, como que juzgabas, como le pasa a Pablo, hoy en día dice, mire, está predicando como ellos. Entonces, para mí es un honor servirle al Señor, para mí es un honor gloriarme en su palabra. Tienes que comenzar a practicar la obra de Dios para que Dios se glorifique en tu vida. Evangelista Internacional, terminamos este video grande para todos, pero para el Señor inmenso. Bendiciones de lo alto.